Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Insectos y Bichos. Soy Pepe Clavijo y les estamos hablando desde el MISA, un museo que todos deben conocer, que contiene la mayor colección de insectos de Venezuela con más de 3,5 millones de ejemplares, un patrimonio, como siempre decimos, de Venezuela para el mundo. Hoy, en este episodio, les vamos a tratar de hablar rápidamente de un complejo grupo que todos conocemos con el nombre de las chicharras. Las chicharras es un grupo bastante heterogéneo, no es un grupo muy grande, pero complicado desde el punto de vista taxonómico. Es un orden, un grupo que se caracteriza por el sonido. Este sonido es producido básicamente por los machos son los que realizan el sonido, y ese sonido es producido por unas estructuras especiales, que son los timbales que están en la base del abdomen y que permiten a estos animales comunicarse con quién. Bueno, básicamente se comunican, dependiendo del tipo de llamada que hagan, con las hembras para atraerlas o también con el resto del grupo de chicharras que están en la zona para advertir que hay un posible depredador, y también en algunos casos para ya indicar en este momento que el animal está listo para tener cópula. Entonces el principal llamado de las chicharras, cuando las chicharras están cantando, que generalmente ocurre en algunas especies al comienzo de la temporada lluviosa, cuando ya va a empezar a las lluvias. De hecho, mucha gente habla o relaciona la aparición de la chicharra con el comienzo del periodo lluvioso, cosa que en general ocurre, pero es importante que se sepa que no todas las chicharras cantan durante este periodo. Hay chicharras que cantan durante todo el año, dependiendo de la especie. Como les dije hace un momento, la taxonomía de estas chicharras es complicado porque son estructuralmente a veces muy similares, por lo que hay que hacer estudios bien detallados de su morfología. Y una cosa que sí es muy interesante es que el canto es específico. Cada chicharra tiene un canto particular y exclusivo para esa especie. Si ustedes realizan o hacen el sonograma del canto de una de estas chicharras, ustedes verán que no hay dos especies que lo tengan igual, ¿no? Entonces, esto nos trae como consecuencia que si nosotros pudiésemos asociar el canto con la identidad taxonómica de la especie involucrada, nosotros vamos a ser capaces de identificarla simplemente grabando y reproduciendo el sonido. O sea, es una estrategia muy interesante. Entonces, otra cosa importante es que hay especies de chicharra en los cuales los machos cantan solos. ¿Por qué decimos los machos? Porque quitando una especie de origen o que está en Australia, el resto de las chicharras, prácticamente las hembras, no hacen sonido. Pueden producir un tipo de sonido batiendo las alas, pero no tienen un órgano particular en el abdomen para producir sonido como lo tienen los machos. En cambio, en los machos hay especies en las cuales los machos cantan solos, pero hay otras especies donde los machos se unen para cantar, crean coros para cantar, de esta manera aumentando la posibilidad de que una hembra los pueda oír. Un sonido muy potente, sonidos que a veces se pueden oír hasta casi 3 kilómetros de distancia. Imagínense lo fuerte de ese sonido, que inclusive, por ejemplo, no tanto en Venezuela, aunque tenemos un reporte en Caracas de unos vecinos que estaban realmente ya obstinados del sonido de las chicharras, y nos consultaron hace unos años atrás de cómo podían eliminar las chicharras, porque básicamente los estaban ensordeciendo, ¿no? Esto no es muy común en Venezuela, pero sin embargo en Europa y principalmente en Norteamérica, el intenso sonido de las chicharras puede hacer que algunas personas tengan la necesidad de abandonar la zona o inclusive de tratar de controlar las chicharras por el efecto que traen. Entonces, otra cosa que tiene que ver con esto, con el canto, es la fábula o la falsa concepción de que las chicharras revientan de cantar. Fíjense ustedes que si vemos esto que está acá, esto no es más que la ninfa, que es la fase de crecimiento de una chicharra. Ellas, las hembras, ponen los huevos en los árboles. Luego estas ninfas muy chiquiticas, esta ya es una ninfa casi adulta, se entierra y empieza a succionar con el aparato bucal que tiene, que es un aparato que
permite succionar la savia o fotosintetizado en las raíces. Ellas están enterradas. El ciclo de vida depende mucho de la especie. Lamentablemente, las especies neotropicales han sido poco estudiadas, no se sabe exactamente cuánto dura el ciclo de vida de una especie de esta, pero en las especies que se conocen, algunas pueden estar 20 años enterradas estas ninfas en el suelo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando las ninfas, que es la fase de crecimiento, fíjense ustedes que no se le notan sino las alas, pero no son alas funcionales acá, cuando ella va el adulto a salir, que sería uno de estos que están acá, ellas salen de la tierra, gracias a que tienen unas patas anteriores que son cavadoras, le permiten salir de la tierra y se pegan en un tronco o en una pared, en una superficie, donde por acá se rompe esa piel vieja o ese exoesqueleto y da salida al adulto, alado. Cuando ya tienen alas, ya el insecto es un adulto. Y es por eso que la gente cuando consigue a las pieles de la ninfa pegadas en los troncos, sin nada adentro, la fábula que tienen es que dicen que se reventó de cantar. Eso es totalmente falso. Ya sabemos que simplemente es la ruptura del exoesqueleto viejo de esa ninfa para dar salida al adulto. Fíjense ustedes que hay una infinidad de chicharras. Ya dijimos que hay muchísimos tipos de chicharras. En este paneo que podemos tener acá hay chicharras, inclusive acá tenemos unos ejemplares de chicharras norteamericanas. Y fíjense ustedes como el tamaño, la estructura, por ejemplo, de esta chicharra que está acá con esta especie de cachitos que tienen aquí, el diseño de las alas es muy diferente entre especies, ¿no? Es muy importante que se sepa que hay muchas especies de chicharras y como dijimos hace un momento, sus cantos son específicos. Cada chicharra tiene un canto particular, lo que le permite identificar. Es muy, pero muy importante que se hagan estudios de chicharra. ¿Por qué? Porque las chicharras son parte importante en los ecosistemas tropicales. Si bien ellos no están relacionados con algún tipo de enfermedad, es muy raro que produzcan enfermedad, son importantes porque a veces la cantidad de chicharras que pueden chupar en ciertos momentos del año pueden afectar, especialmente si son arbustos pequeños. Eso en Venezuela no es así. Más bien en Venezuela nosotros podemos usar a las chicharras como indicadores de calidad ambiental. Un ejemplo muy triste que vimos hace unos años en Ocumare de la Costa, en el estado de Aragua, fue que ocurrió una gran deforestación de un bosque secundario que estaban con una gran cantidad de árboles, aunque era un bosque secundario, era impresionante todos los años la cantidad de chicharras que había. Una vez que eliminaron esos árboles, prácticamente ese lugar perdió el sonido tan tradicional y tan fuerte que tienen estas chicharras. Bueno, hemos llegado al final de un nuevo episodio de Entre Insectos y Bichos. Los invitamos, si les parece y les gustó, darle like a nuestro canal y simplemente nos queda invitarlos para una próxima oportunidad. Corran la voz y desde acá, Pepe Clavijo, desde el MISA, los invita a que nos sigan viendo.